Estamos muy contentos y es un enorme placer presentar al doctor Bernard Stiegler, quien nació en Francia en el año 1952 y que ostenta un doctorado por la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Es el actual director del Instituto de Investigación y de Innovación del Centro Georges Pompidou, también presidente de la Asociación de Artes Industriales. Es profesor de la Universidad de Londres también en el Goldsmith College y profesor asociado de la Universidad Tecnológica de Compiègne, donde además fundó en 1993 COSTEC, una unidad de investigación dedicada a los conocimientos, organizaciones y sistemas técnicos. Ha impartido seminarios en la Escuela Politécnica de Zúrich y ha sido director en el año 96 del Instituto Nacional del Audiovisual y del prestigiado Instituto de Investigación y Coordinación de Acústica y Música, el IRCAM, en el año 2002. Director de investigación en el Colegio Internacional de Filosofía. Y entre sus libros más importantes se encuentran los 3 tomos de La técnica y los tiempos, todos ellos traducidos al castellano, así como algunas producciones más recientes en lengua francesa, cuyas traducciones serían de lo que hace que la vida valga la pena de ser vivida, de la farmacología y estados de choque. Les pido por favor que recibamos con un fuerte aplauso al doctor Stiegler. Thank you very much. Gracias, muchas gracias. Thank you very much for your welcoming. Gracias Thank por you also su for recibimiento Ricardo y and gracias a José Luis Ricardo y a for José inviting Luis me por haberme to invitado participate in this a event. participar en este evento, The name of Transicio. the event is, El nombre del evento, pues ya en of sí course, es, por extremely supuesto, evocative, and, sumamente I would like to thank also evocador. Y también Nadia quiero Cortés agradecer a and Nadia also Cortés Egaños, y for their a Egaños welcoming, por their su hospitality. hospitalidad tan generosa. How is it ¿Cómo es que a party of mountaineers tackles un and equipo de conquers montañeses, de alpinistas, honoring and conquista humanizing un the mountain, pico para humanizar la montaña, risking not only arriesgando their no lives, solamente sus vidas, but also sino great también suffering, lost sus fingers and toes, congelándose, perdiendo falls and manos, so pies, quedando congelados, You etcétera. can know on this notice on Entonces, Wikipedia that en esta more nota de Wikipedia, más de 250 250 alpinistas han muerto tratando de conquistar el Everest. How is it that ¿Y cómo es in the que space of a few en el short espacio de years, un par de años, where all Wikipedia, kinds of information que found proporciona then, toda esta información but sobre el its Everest, extension, its conquerors, has grown pero to include cómo millions of pueden pages, incluir millones de compiled and páginas, edited by millions of compilado miles de members, ediciones de sus miembros entire nights. que pasan noches enteras agregando información en Wikipedia. ¿Cómo es que un niño de 5 años que viaja al campo, porque ven un árbol y automáticamente se quieren subir? La respuesta es el placer de la ascensión, la elevación es duradero. Es una sensación duradera y esto es lo que yo quisiera discutir en esta conferencia. Y lo que está en juego, en lo que llamaba Gilbert Simonon, en los puntos pico que puntualizan las formas técnicas de la vida y que Georges Canguilhem también resalta. Y en estas condiciones técnicas lo que Aristóteles llamó el alma no ética, nuestra alma, la ética del alma. Y esto porque es esta ecuación. Sí, el alma no ética, porque seguimos sin ser éticos, esa es la cosa, y esto lo dijo Aristóteles. Entonces, ahora tenemos las interfaces que constituyen nuestro espacio común y tiempo, aún más que las puertas, los lugares y picos que marcan nuestra estar juntos, que se vuelven
importantísimos por razones que yo trataré de explicar al mismo tiempo que refutaré el discurso predominante en este discurso, que es la mercadotecnia y de dónde sale esta pregunta y dónde se plantea por medio de videojuegos y juegos por computadora. El placer humano, esta sensación de placer, es el fruto del deseo, y el deseo en sí esencialmente es un proceso de elevación, es un proceso ascendente, y poniéndolo en términos más sobrios, un proceso de sublimación, como se explicó en este libro de Freud, de Sigmund Freud. Ahora, tengo que puntualizar que hay placeres perversos que consisten en una regresión en vez de la sublimación y la elevación, y esto es cierto. Pero lo que esto significa es que el asunto de placer capaz de crear interfaces es una cuestión política, tanto más que es económica, y significa que las decisiones tienen que tomarse, por un lado, en la economía sublimada, y por el otro lado, una economía de la regresión entre la economía valiosa y la que es tirable, la que se puede descartar. En una palabra, pues, quisiera yo nada más decir que la sublimación es un desplazamiento, y en sí constituye un tipo de perversión. Ya elaboraré más en mi libro, que se llama el descrédito y el descreimiento, con respecto al fetichismo expuesto en este libro. Y por esta misma razón existen formas regresivas de sublimación, pero también existen formas positivas de diversión o de perversión, porque la perversión, Freud lo estipula en este libro, es un alejamiento de las metas, y la sublimación y la regresión no deben ser percibidas como oposiciones, como opuestos, siempre se complementan. Y como mi amigo Daniel Kaplan lo dijo hace unos años en un seminario que llevamos a cabo en lo que llamamos los objetos nulos, y objeta que se comunican directamente, que comunicarse directamente entre ellos por Internet. Por Internet no es nada más simplificar el acceso a los sistemas de información, simplificando las interfaces. Es, por el contrario, un asunto de incrementar su complejidad, es decir, su atractivo, no como gadgets o dispositivos, sino como juegos, y esto nos da un retorno a las partes interesadas, a los accionistas, pero interpretar a la humanidad a través de la eliminación de la complicidad, porque la complicidad y la complicación se complementan también. Y de hecho, sucede que la simplificación es proletarización en términos marxianos, 1848, y el conocimiento siempre es una introducción a la complejidad y a sus complicidades y complejidades. Por ejemplo, Get Health ha mostrado muy bien lo que hace que los videojuegos sean atractivos a los adolescentes. Es porque son algo que uno debe aprender, lo que abre entonces una complejificación del objeto con relación al objeto, y esto se vuelve menos un objeto de uso que un instrumento de práctica, y el asunto aquí no es el uso, sino más bien la práctica. Dentro del juego existe la posibilidad para el jugador de mejorar, de transformarse, de mejorarse, es decir, elevarse. Así como uno asciende a los árboles, usted trepa a los árboles o asciende en picos montañosos. Entonces, lo mismo pasa con los videojuegos. Esta práctica generalmente se
basa en los propulsores que son regresivos. A veces es una transformación del espacio en el que es posible encontrar a otros jugadores quienes ellos mismos están involucrados en un proceso de transformación, es decir, lo que llama Gilbert Simondon una individualización colectiva. Nuevamente, entonces, se vuelven no nada más un operador de la complejidad, el jugador, sino un de complicidad, de coinvolucramiento, de coimplicación y por lo tanto complicación de una dificultad y un reto que contienen una dimensión social. Esta complicidad es también lo que está en juego en la investigación de Chardonnay basado en la exploración de Paul Vaquerita de la percepción y la sustitución sensorial para las personas invidentes. Chardonnay demostró que los invidentes no se apropian de sistemas que nada más simplifiquen sus vidas, porque lo que ellos desean es un aparato que enriquezca sus vidas, es decir, que haga una complicidad con sus vidas, que complicite sus vidas, si lo puedo decir así, complicite, entonces que va a coimplicarlos, coproduciendo este aspecto fundamental de la coexistencia que se llama la familiaridad, la condición de afectividad, lo que Aristóteles llama la filia, del verbo philein, amar en griego, y llegamos a la complicidad, la complicité en francés. Complicidad es un sinónimo. La vida simplificado, ya lo veremos, puede significar empobrecer la vida también. Una posteosis de la sustitución sensorial como la cámara de Paul Vaquerita y que tiene un sistema de toque y vibración que siente percibido por el usuario invidente, que no le ofrece lo suficiente al invidente como para que sienta un afecto por este instrumento ni da el apoyo a una posible socialización o una posible coindividualización de los ciegos, aunque los que no tengan una deshabilidad, sino una default necesario, una falla necesaria, default qu'il faut, una falla necesaria. Y dado que a través de esto se individualizan juntos y sobre estas bases construyen un mundo que se vuelve una complejidad, así como una complicidad, un mundo que llamamos el mundo de los invidentes. Y esta falla necesaria, faute dans le défaut, que se vuelve esta cosa necesaria para poder crear el mundo del invidente, claramente se puede volver más compleja en diferentes maneras. Pueden hacer que el ciego se pueda coimplicar. Si una próstasis como la de Vaquerita y como su cámara están diseñados para darle al invidente acceso a los espacios de los que ven y de los que yo he trabajado, si esta prótesis no abre un mundo donde siempre se encuentra complicidad que ha sido provocada por una falla, aquí hay que mencionar la filosofía de Roberto Esposito, el italiano, y lo que él llama delinquere en su libro Comunitas. Entonces, esto significa en esta prótesis no será adoptada por el invidente. Se adaptará eventualmente encontrando la manera de usarlo, pero no se la va a apropiar. No va a volverse una experiencia de vida, no se va a volver un mundo. Entonces, por haber sido adoptado, se vuelve un gadget técnico que fracasa en contribuir a la individualización del usuario por esta razón, precisamente, porque no es un practicante y entonces va a terminar en el basurero de la historia industrial. Y es lo que esta historia produce. Y
se traga el espacio terrestre y la atmósfera con las externalidades negativas, de lo que todo el mundo habla, aunque la mayoría de las personas ni siquiera hayan empezado a pensar en estas cuestiones, en estos asuntos del deseo y el placer. Tales son los asuntos del consumismo que van empujando a la producción de prótesis que se pueden tirar a la basura, y tenemos entonces la complicidad de la adopción. Este consumismo se vuelve una máquina de desperdicio infernal que industrialmente y deliberadamente está programada y sistematizada, pero al final solamente contiene autodestrucción, como ya lo conocemos. Un sistema que produce complicidad, por otro lado, creará vínculos afectivos, es decir, donde un objeto puede ser considerado cultural solamente en el nivel en que precisamente no se tire a la basura, es decir, un disposable. Por ejemplo, los museos. Y tal sistema tiene lo que se llama un elemento que se llama durabilidad, que no solo da placer, sino también da deseo y obviamente sublimación y elevación. Es un sistema de ascensión. Ahora, el asunto del placer es de una dimensión particular de una pregunta mucho más amplia, que es el deseo. El placer del que estamos hablando acá se conforma a través del deseo y, por supuesto, puede existir el placer sin el deseo. Y esta es una forma pura del placer empobrecido y miserable. En otras palabras, el deseo y el placer que proporcionan son otra cosa que los propulsores de las inclinaciones y los instintos. El deseo es una transformación de los impulsos a través de las diferencias, y las diferencias con una A, le différent en francés, y las satisfacciones. El deseo es lo que Freud llamó libidino, la energía libidinal, y la energía producida por una economía libidinal de la libido. En el sentido de Jacques Lacoste, esto del deseo es producto de esta economía libidinal y sus impulsos, y dado que este producto es un esquema de transformación, consiste también en esta transformación y consiste también en este resultado, sus fantasmagorías, una palabra que no comprendemos aquí en este sentido más profundo. Es una fantasía que los griegos llamaban el fenómenon que surge. La energía libidinal constituye un deseo circulando en esta celebración indígena. Esta es la circulación de regalos. Es un movimiento que tiene afecto, emoción, es decir, el movimiento en donde alguien se ve emocionado, con una emoción que transforma, y con una circulación social hay coimplicación, complicidad, y es así como así este movimiento constituye un mundo, crea un mundo, que es lo que Simondon llamó el transindividuo. Este movimiento es, por lo tanto, es también social, y es el deseo, en el sentido en que es social, es la inversión de un objeto dentro de un objeto que puede volverse un objeto de conocimiento, de adoración o de culto. Y un objeto de sublimación se vuelve la plataforma de las estructuras sociales. Esta energía y su circulación producen deseo, pero el deseo no siempre produce placer.
puede generar mucho sufrimiento y la mayor parte del tiempo el objeto del deseo siempre produce sufrimiento porque los objetos del deseo no son el tipo de objeto a los que podamos tener acceso, son algo distante. El objeto del deseo es infinito, inaccesible, inconmensurable. Los objetos que nos aplastan, que nos anulan. Y es por esta razón que Lacan lo dijo, que la economía libidinal es una economía de la falta, de vacíos. Yo no creo, por lo tanto, que debamos hablar de falta, de lo que nos falta, sino más bien de fallas, hablar de default, de fallas necesarias que van más allá de Richard Heidegger, es decir, un exceso. Es decir, esta es la problemática de Prometeo en el origen de los mortals que han sido despojados de igualdad. Son por default, por falla, en un hándicap original. El tipo de cúspide, la elevación o lo que Simondon llamó el key point, el punto culminante que produce una falla. Y lo que cito aquí de Gilbert Simondon, que dice, asentimiento, exploración y en general todo lo pionero, los gestos consisten en agregarle a los puntos culminantes que presenta la naturaleza, ascender las montañas para llegar a la cúspide. Esto es lo que se apropia de toda la sierra montañosa, no para dominarla o poseerla, sino para intercambiar con la cadena montañosa una relación de amistad. Fin de la cita. No podemos tener acceso al objeto del deseo ni tampoco podemos tocarlo. En este momento en que acariciamos el objeto del deseo, se va más allá, se aleja de la caricia, de esta caricia que es finita, cuando el objeto en sí es infinito. No podemos poseerlo porque es Él el que nos posee a nosotros. Y es por eso que esta caricia que es placer, la caricia puede ser, sino es siempre sufrimiento, es una alteración a través de la cual aquel que acaricia crea una falla, un défaut y se coloca fuera de sí mismo y se percata que, y cito a Louis Aragon aquí en este libro, justo cuando él está creyendo que tiene su felicidad en sus manos, la aplasta. Fin de la cita. No podemos tener acceso a nuestros deseos, al objeto del deseo, porque las prohibiciones, interdicciones nos bloquean el camino a nuestro deseo y porque el objeto del deseo en su propia estructura es tan infinito y es incomparable. Y si esto no fuera así, el objeto no sería deseado, sino simplemente sería codiciado, solo sería un objeto de consumo, un objeto de deseo. Es precisamente algo inconsumible y esta es la razón por la que no se puede calcular. El cálculo solo es posible cuando estamos manejando unidades comparativas. Y tomando todo esto en cuenta como preámbulo, ya volveré a esto. Ahora permítanme decir algo de las interfaces y el asunto del deseo y el placer. Nosotros estamos investigando el placer humano que pasa por el deseo y lo hacemos en miras de hacerlo con el deseo, los juegos y que sea el final de las interfaces concebibles y del placer. Y yo digo que esto significa que tienen la capacidad de volverse objetos del deseo y que son una serie de inversiones en objetos del deseo. Ahora,
propongo. Ahora, si vemos estos objetos como interfaces, así como sistemas o aparatos para tener acceso a los objetos del deseo, garantizar este tipo de placer, para garantizarlo necesitamos tener la capacidad de edificar, construir el deseo. Pero esto significa que también debemos tener la capacidad de sufrir y de no tener placer, o por lo menos darle la oportunidad a hacer un esfuerzo. Y esto significa no un uso, sino una práctica sostenida. Una práctica es cuando un sistema operativo o un aparato empieza a funcionar de tal manera que todos aquellos que lo han puesto a funcionar también se ven individualizados al ponerla a funcionar. Y esta individualización o esta transformación del individuo que ha sido individualizado y que se autogenera, y esta autogeneración es un esfuerzo que es una forma del sufrimiento, pero de este tipo que puede lograr la transmutación en placer. Como regla general, una consecuencia de esta individuación del individuo es que hay un retorno y que su medio se transforma también cuando es un aparato que es practicado o este objeto da acceso o apoyo a estos objetos de la práctica. Lo que Heidegger dijo se opone diametralmente a la manera en la que más de 20 años o casi 30 años la ergonomía de las interfaces humanas se ha organizado, y primero que nada para incrementar el retorno en las inversiones. Esto es cierto, especialmente desde que Apple aplicó las interfaces del usuario gráfico y la microcomputación, que en esa época era una revolución total del sector de la informática, por supuesto. Apple contra Big Blue era una pequeña máquina que todos se podrían apropiar dentro de un espacio en tiempo. Y Apple dijo que lo principal es el acceso, la reducción del esfuerzo, que es sufrir lo mínimo posible. Entonces, tuvieron tanto éxito que abrieron el camino para una penetración masiva del mercado de la computación y que avasallaron a todos sus competidores con el ratón y todo esto. Y todo ha sido tomado, todo ha sido conquistado. La visión se ha vuelto falsa, pero se ha vuelto menos importante. Tal vez es innecesaria, ya no es suficiente. Es decir, como se dice en inglés, ya no es relevante. Solamente nos permite alcanzar a un primer nivel trivial. Un nivel que no es trivial es el de la complicación, el de la complicidad, que es el de la coimplicación del afecto. Y ahora les muestro algo más preciso: la coindividualización. Y